Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate este día, martes 16 de julio. Vamos a hablar hoy de un tema que realmente es el tema más importante del país, la seguridad. Todos queremos que haya más seguridad, todos queremos vivir en un país tranquilo, todos creemos que en la medida que mejore la seguridad del país, van a mejorar otras cosas, principalmente la parte económica. Por eso esta noche vamos a conversar con el señor Ministro de Justicia y Seguridad, Rogelio Rivas. Buenas noches, Rogelio, bienvenido. Muchas gracias, Nacho. Un saludo a toda tu audiencia. Vamos a saludar a quien hace posible este primer segmento de debate, la Central de Seguros y Fianzas. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Bueno, a ver, van 46 días del nuevo gobierno. El nuevo gobierno ha implementado políticas diferentes en materia de seguridad, básicamente el control territorial, plan control territorial, que lleva aproximadamente 35 días, quizás se implementó como al 10º día o 8º día aproximadamente del gobierno, y es el plan básicamente que va hacia el control de las zonas territoriales o la represión. Hay un segundo plan que está iniciándose, que es el plan fase 2, que se llama, que es la prevención. Pero quiero empezar primero a entender, porque a veces, digamos, entendemos a media las cosas y no tengo totalmente en relación al plan territorial. Hay un balance que ayer hizo el presidente de la República, una cantidad de capturas que sobrepasa las 5.000 personas y una baja en los homicidios. Sí. Me gustaría conocerlo de tu boca y más o menos qué interpretación tiene en términos estadísticos esto. Bueno, Nacho, vea, como usted bien lo mencionaba, como al 10º día aproximadamente de instalado el gobierno del presidente Nayib Bukele, lanzamos un proyecto ambicioso en torno a recuperar los territorios que de alguna forma el gobierno había dejado de tener un control. Y recordemos los temas que a finales del año pasado se habían dado producto de la violencia, que es la migración forzada que teníamos hacia Estados Unidos. Era justamente porque el gobierno no tenía un control sobre los territorios. Y lo que busca este plan control territorial es justamente tener presencia en aquellos núcleos poblacionales más importantes y aquellos que también tienen una mayor actividad comercial. Porque lo que busca, en esencia, el plan control territorial fase 1, como ya vimos, hay una fase también paralela a la fase 1, es golpear las finanzas de las estructuras criminales, de las estructuras terroristas. Eso es lo que busca. Y con los primero 12 municipios y después se expande a 5 municipios más, lo que se busca en esos municipios y lo que se ha detectado también ahí es que ahí opera un flujo financiero importante de los grupos terroristas que son los dedicados a la extorsión. Eso es lo que buscamos. Lo que buscamos es asfixiar financieramente las estructuras pandilleriles, porque sabemos que ninguna estructura por sí sola, si no tiene financiamiento, es capaz de soportar la estructura, porque en la estructura pandilleril existen diversos ingresos por categoría de pandilleros y lo que buscamos es justamente desarticular financieramente estos grupos. Además, dar un desahogo a la población que ha vivido en esa zona por muchos años, por supuesto, en forma, digamos, de una inseguridad tremenda. Por supuesto. Pero ustedes dicen 17 municipios. Tengo entendido que son los principales municipios del país. Ahí está San Salvador, sí, ahí está Soyapango, ahí está Mexicanos, ahí está Popa, Pucatancingo, en el área metropolitana. Sí, Santa Ana, San Miguel, se expandió a Cojutepeque, Sonsonate, a Huachapán, y próximamente el presidente de la República anunciará a los demás municipios para tener presencia en las 14 cabeceras departamentales y también, no olvidando, también tener la presencia en aquellos municipios donde se concentra una mayor actividad comercial y empresarial. 17 municipios. ¿Cuánto representa esto en términos o territorialmente o poblacionalmente? Mira, lo que significa es básicamente, como te expliqué, es el corredor financiero
Es un corredor logístico donde estos grupos se alimentan financieramente para seguir teniendo la capacidad de hacer crecer sus estructuras y también irse orientando también no solamente a actividades de extorsión, sino que también a actividades netamente de terrorismo. Hemos podido ver cómo la Policía Nacional Civil ha hecho un importante decomiso en lo que va del plan de armamento de uso privativo de la Fuerza Armada. Vimos cómo allá en los municipios fronterizos a Honduras se detectó una camioneta que traía 2 fusiles AK-47 y una cantidad de municiones importantes. Okay. Es decir, ahí puedes ver tú a lo que nos estamos enfrentando. No, claro. Pero digamos, la elección de estos 17 municipios tiene que ver con el grado de peligrosidad o de penetración de la Mara en esos territorios. Tiene que ver con que sean territorios densamente poblados. Se podría decir que en estos 17 municipios ustedes están atendiendo a la mayoría de la población salvadoreña. Sí, estamos concentrados en la mayor actividad comercial. No obstante, a pesar de que nos hemos enfocado este plan básicamente en esto, no hemos descuidado, digamos, toda la operatividad que tiene la policía en torno a los demás municipios del resto del país. Es decir, no hemos sacado, digamos, agentes importantes de otros municipios, no hemos tocado los equipos de tarea conjunta que tenemos con la Fuerza Armada para darle prioridad a esto, sino que hemos hecho una redistribución del personal, tanto de la Policía Nacional Civil como de la Fuerza Armada, para ponerla en función de golpear financieramente las pandillas. Es decir, continuamos nosotros haciendo el resto de actividades que teníamos como cuerpos de seguridad, dando los mismos resultados. ¿Sigue siendo atendido otra parte del territorio de la ciudad? Por supuesto, así es. Es decir, este plan no concentra el 100% de... ¿Cuántos hay elementos, tanto PNC como...? Sí, hay alrededor de 2.500 agentes de la Policía Nacional Civil y casi un poquito más de 5.000 efectivos de la Fuerza Armada que están destinadas al Plan Control Territorial. Esto contempla, porque yo, por ejemplo, le pregunté estos días atrás a un habitante de Soyapango, no me acuerdo qué zona Soyapango, yo le decía, ¿en tu zona hay presencia? Me decía que en su zona no. No, pero sí en el casco urbano. O sea, básicamente se concentra en los cascos urbanos. Así es que no te olvides que lo que busca este plan es golpear financieramente los grupos terroristas, incluso... O sea, nadie puede esperar que esté todo el territorio. No. Es decir, tenemos presencia a través de las delegaciones, subdelegaciones, equipos de tarea conjunta que están destinados a actividades específicas en ciertos municipios. Tenemos también dándole cobertura también a la zona fronteriza del país, ¿verdad? Y hemos ya incluso, fíjate que este servidor, yo me he reunido con diferentes alcaldes en los cuales estamos nosotros ejecutando este plan control territorial y ellos manifiestan la efectividad de este plan. Incluso ellos ejercen liderazgos locales en sus territorios, la gente que está en las actividades comerciales ha manifestado el hecho de que desde que inició este plan ya no han llegado a recoger las extorsiones a estos establecimientos comerciales, a estas empresas que están instaladas dentro de estos municipios. Es decir, que estamos logrando la efectividad del plan. No obstante, recuérdate ¿Tú creerías que, por ejemplo, hay un ahogamiento financiero en qué porcentaje? Por supuesto. ¿50% o más de un 50%? Mira, lo que pasa es que la medición en cuanto al término de la extorsión, podríamos saberlo si realmente contamos con la denuncia del ciudadano. Nosotros, fíjate que, es decir, paralelamente a esta presencia que tenemos en estos municipios, tanto de la Fuerza Armada como de la Policía Nacional Civil, también tenemos un grupo de inteligencia policial que viene justamente trabajando en lo intangible. O sea, lo intangible es poder garantizar de que no llega a cobrar la extorsión el pandillero en ese establecimiento comercial, en esa empresa o en ese mercado que llega y extorsiona a la vendedora. Porque venimos justamente con la inteligencia policial también armando aquellas estructuras, ¿verdad? Porque tú tienes que identificar la cabeza de la estructura, el tronco de la estructura y las extremidades. En eso justamente nos encontramos y muy pronto vamos a asestar golpes muy importantes producto de inteligencia, que no te puedo ampliar mayormente la información, pero ya pronto saldrá a través de los medios de comunicación en un trabajo que tenemos coordinado con la Fiscalía General de la República y vamos ya a dirigir golpes importantes a estructuras dedicadas a la extorsión. Ministro, ¿qué información tienen de la pandilla? Normalmente,
cuando el gobierno anterior le hacían entradas temporales a zonas así, las pandillas se iban a lugares cercanos y cuando ellos se iban volvían. Sí. ¿Dónde están las pandillas ahora que estaban en esas zonas? Mira, sí tenemos información de que efectivamente se están replegando de estos centros poblacionales hacia las partes rurales del país. Por eso es que el presidente de la República pronto anunciará nuevas medidas que tienen que ver con el Plan Control Territorial para dar y asestar golpes en estos territorios. Incluso también hemos tenido información de inteligencia que también han salido de la frontera del país. Hay algunas personas, hay algunos miembros de estas estructuras que se han ido hacia Honduras, otros hacia Guatemala, justamente porque estamos quitándoles el territorio. Es que justamente eso es lo que debe de hacer el Estado. Nosotros como fase 1 nos estamos encargando de recuperar nuevamente el territorio que el gobierno lo había perdido anteriormente, porque no habían mostrado interés verdaderamente en la seguridad pública. Yo creo que más adelante vamos a tocar temas de cómo encontramos el sistema penitenciario en el país. Es decir, veíamos que realmente para el gobierno anterior la seguridad pública era un verdadero negocio. Y entonces, ¿cómo íbamos a tener resultados contundentes en cuanto al golpe de estas estructuras criminales? Ahora hemos abordado la seguridad pública con un enfoque diferente. La fase 1 es la fase represiva, que también más adelante, una vez tengamos el control como gobierno de los centros penitenciarios, vamos también a lanzar un proyecto ambicioso en la reinserción también de los privados de libertad. Es decir, no solamente vamos a orientar los esfuerzos en la represión, sino que también lo vamos a hacer en la reinserción. Voy al corte y quiero preguntarte en el próximo bloque un poco que nos aclare en relación a lo que tú dices, que para los gobiernos anteriores la inseguridad era un negocio. ¿Hay alguna prueba de que se haya beneficiado de la seguridad privada? A lo mejor, no sé. Voy al corte y te lo pregunto. Ya volvemos. Bueno, la pregunta quedó hecha. ¿Por qué los anteriores gobiernos hacían negocio de la inseguridad? Bueno, fíjate que cuando nosotros asumimos el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, en la dirección de centros penales, cuando se nombra al nuevo viceministro y su directora Honoren, y comenzamos ya a adentrar un poco en lo que tenía que ver en materia de centros penales, nos percatamos que en aquellos penales donde no se había decretado las medidas extraordinarias del anterior gobierno, incluso en uno de ellos habían, pero no funcionaban, pero en los demás centros penales sí. Esto no funcionaba en todos. Encontramos cabinas telefónicas, es decir, que los privados de libertad tenían derecho a realizar 10 llamadas a 10 números y tenían un saldo inicialmente de $50 y después lo suben a $100 por reo. Imagínate la cantidad de llamadas que se hacían desde los centros penales hacia el exterior de manera diaria. Eran alrededor de 10.000 llamadas diarias que se hacían. Y estas llamadas, de alguna forma, las empresas que te daban este servicio decían que tenían un software que te permitía identificar algunos códigos cuando el privado de libertad hacía la llamada hacia el exterior. El problema es que pero no tenían un control absoluto. No tenían un control y tampoco se tenía la infraestructura como para estar pendiente de las llamadas que realizaban y de las escuchas de las llamadas que se hacían a través de los centros penales. Y las empresas proveedoras de este servicio tenían alrededor del 89% de los ingresos de este negocio, porque no es más que un negocio, y centros penales tenía el 11%. El problema es que el dinero de centros penales ingresaba a centros penales, pero se utilizaba ese fondo público a través del programa de la asociación Asocambio, que recientemente... Que supimos que era constituida incluso por el anterior ministro. Así es. De hecho, tenía una junta directiva, esta asociación, integrada por funcionarios del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. Ahí estaba inmerso el exdirector ejecutivo, tenían el exdirector de centros penales. Esto está en investigación en la Fiscalía, esto fue denunciado al principio. Así es. Investigación en la Fiscalía. De hecho, yo me reuní con el fiscal general de la República justamente por este tema. Ya está la Fiscalía, ya le fue entregada toda la información. ¿Usted cree que pueden haber otros hechos que evidencien de que no le interesaba la seguridad porque la inseguridad daba más dinero? Por supuesto, imagínate que tenían
cuando iniciaron, a mediados del gobierno anterior, a querer impedir que existiera señal Wi-Fi y señal de las operadoras telefónicas en los centros penales, inician con una mesa donde había parte de centros penales, estaba parte de la CIGET y estaban también las operadoras telefónicas. Poco a poco fueron abandonando las mesas y ya no, cuando pedía una operadora acceder a un centro penal para monitorear cómo estaba la señal, no había coordinación, no les permitían el acceso o no les garantizaban la seguridad del personal dentro del recinto penitenciario. Es decir, no había una voluntad real para poder resolver el problema. Y ahora este gobierno, el gobierno del presidente Bukele, nos instruyó justamente a tener como gobierno un control en los centros penales. Por eso es que hemos decretado 2 estados de emergencia, uno que duró 15 días, luego lo prorrogamos 15 días más, justamente porque teníamos que, como gobierno, tener el control de los centros penales, realizando requisas, también realizando de manera constante y diaria con la CIGET, las operadoras telefónicas y centros penales, estamos monitoreando diariamente que efectivamente no exista ninguna señal dentro de un centro penal. Y hemos realizado requisas el fin de semana. Ustedes podrán haberse enterado a través de las redes sociales de las requisas que realizamos en el Centro Penal de Quezaltepeque y en el de Sonsonate, en la que todavía seguimos encontrando chips de teléfonos, armas blancas, manuscritos que intentan filtrarlos hacia el exterior. Yo he estado tratando de analizar eso en este sentido, Rogelio. Ustedes llegan y dicen había señal dentro de los centros penales telefónica. Así es. Pero no han encontrado un teléfono. Han encontrado cargadores, han encontrado chips, pero no han encontrado un teléfono. Me imagino que ya no estaban utilizando ese teléfono, estaban utilizando los teléfonos autorizados, ¿no? Sí, así es. Las cabinas, las famosas cabinas. Las cabinas. Así es. O sea, las cabinas estaban supliendo lo que antes era el celular. Exactamente. Ok, y por otro lado, esto de las huilas. Sí. Que son mensajes escritos en plástico. Así es. En plástico, en papel higiénico. ¿La administración anterior ya había encontrado esto o nunca había encontrado una huila? ¿Cómo no? Yo creo que sí. Lo que pasa es que no tomaron las acciones necesarias para que estos mensajes no salieran. ¿No se habían dado cuenta que habían mutado? Porque obviamente las pandillas van mutando y van cambiando su forma de ser. Por supuesto. Mira, no sé si se percataron, no tuvieron la voluntad política para realizar ningún cambio y ni tampoco ninguna acción orientada a que esto no se volviese a dar. Nosotros detectamos que a través de las bolsas plásticas que se vendían en las tiendas que manejaba Azocambio, que son tiendas de centros penales, son tiendas institucionales, pero los fondos los manejaba a discreción, a la voluntad de los directivos de Azocambio. Con todas esas bolsas plásticas, incluso los privados de libertad tenían hasta cierto monto para poder comprar productos en estas tiendas. Y ese plástico detectamos que a través de pasta de dientes, de la medicina incluso que se les da a los reos, ahí con agujas para tatuar, ahí escribían y codificaban todos estos manuscritos que de alguna forma, cuando no habíamos decretado el estado de emergencia, lograban filtrar a través de las visitas que tenían, y esos mensajes salían hacia el exterior y ahí iban órdenes de extorsiones, iban órdenes de homicidio. Es decir, al final, si tenemos un control de los centros penitenciarios, también vamos a aportar a tener también un mejor control en el territorio. ¿Cuál es tu evaluación al día de hoy de la inteligencia de la Policía Nacional y la inteligencia de centros penales? Bueno, ambos tienen aparato de inteligencia. Así es, ambos tienen aparato de inteligencia. Ahora estamos nosotros realizando de manera constante, hoy que hacemos las requisas, porque cuando tú encuentras un manuscrito, el manuscrito viene en un lenguaje pandilleril, ¿verdad?, que ellos conocen y que nos toca codificarlo a nosotros. Tenemos una unidad especializada para eso. También tenemos cámaras de videovigilancia también dentro de los centros penales que de alguna forma nos damos cuenta de lo que están realizando los privados de libertad. La inteligencia de la policía, en una reunión que tuvimos con el fiscal general de la República, mostró su inconformidad porque el gobierno anterior de alguna forma
había desmantelado la inteligencia policial. Si habían, digamos, en alguna delegación importante, tenían 35 investigadores, habían habían reducido más bien el número de estos investigadores a 10 o 15 personas. Es decir, no había también una inteligencia policial que también permitiera identificar las estructuras criminales para poder también asestar golpes importantes. Nosotros ya estamos, como te dije, a punto de dar algunos golpes importantes, no solamente en materia de extorsiones, sino que también en materia de trata de personas y también de narcotráfico. Ok, vamos a número. Dije yo más de 5.000 capturas. Sí, así es. En los 46 días. Sí. ¿O 47 al día de hoy? Sí, exactamente. Del 1 de junio al 15 de julio tengo yo ahorita registradas 5.058 capturas por los diferentes delitos. De esos, 1.964 son pertenecientes a estructuras de pandillas. Son 1.432 de la pandilla MS y de la pandilla 18, como están divididos en dos, tenemos 348 de una y 177 de la otra, haciendo un total de 1.964 capturas que tienen que ver con estructuras terroristas. El resto son otro tipo de delitos que se cometen, como hurto, algunas actividades en flagrancia, y otros tipos de delitos de menor cuantía. Ok. Leí una información de cuando ustedes dieron los datos de junio, nada más. Junio fueron 3.000 y tantos los capturados. En junio. ¿Ah? En junio. En junio, 3.000 y tantos. Por ahí aproximadamente. Pero leí una información que decía que de esos 3.000 y tantos capturados en junio, el 50% estaban en libertad. Mira, no es cierto. De hecho, nosotros justamente... yo he tenido 2 reuniones con el fiscal general, una por el tema Socambio y la otra para de alguna forma mejorar la coordinación entre la Policía Nacional Civil a través de las diferentes subdirecciones que tienen y también por parte de la Fiscalía a través de las diferentes unidades especializadas que tiene la Fiscalía General de la República, justamente para unir esfuerzos, articular esfuerzos justamente para que los casos no se nos caigan. De hecho, también nos hemos reunido con el presidente de la Corte Suprema de Justicia y con algunos jueces también, porque ellos tenían la inquietud y que les ampliáramos un poco más del estado de emergencia, porque también tenían temor a que algunos privados de libertad pudiesen salir por el vencimiento de los plazos de los tribunales. Nos comprometimos a estar sacando, evidentemente porque tampoco nos conviene a nosotros como seguridad pública, que invertimos mucho esfuerzo y mucha dedicación para realizar alguna captura y que por alguna negligencia se nos pueda caer el proceso y que pueda quedar en libertad. Entonces estamos nosotros justamente trabajando también con la Corte, con la Fiscalía General de la República para que todos estos casos, habrán algunos casos que por supuesto tú detienes a una persona en estado de ebriedad, ¿verdad? Que no ha cometido un homicidio, por tanto, esta persona después de la investigación queda libre, pero tenemos una cantidad importante de cabecillas de pandillas que hemos capturado. Ustedes pudieron ver la semana pasada de un cabecilla de una pandilla que vivía en Ataco. Ok, te decía esto porque pareciera que es común que en nuestro país 100 entra y 50 salen. Sí, y de hecho, pero mucho más aún. Ha habido investigaciones en el pasado, 3, 4 años atrás, donde se ha determinado que de 10 capturados, solamente uno llega a juicio. Bueno, termina condenado, de 10. Exactamente. Por eso es que el presidente de la República ayer en la noche hizo un llamado a los diputados de la Asamblea Legislativa, a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, a los jueces, a la Fiscalía, a que veamos esto como un problema de Estado. Es decir, también depende de esto el Ejecutivo, de poder documentar bien los casos. Por supuesto, en coordinación con la Fiscalía. Mucho tiene que ver también con la evidencia policial, con la evidencia que recabamos al momento que estamos inventariando algún caso importante. Que veamos esto como país. Al final nos afecta a todos. Nosotros como Ejecutivo estamos cumpliendo con nuestra función. Es decir, realizamos estas capturas porque hay que realizarlas, ¿verdad? Como autoridad estamos obligados a hacerlas, no podemos
ser pasivos ante claro, los hechos que ocurren a la ciudadanía. Entonces el presidente de la República ayer dijo, bueno, nosotros como Ejecutivo estamos haciendo lo que nos corresponde a nosotros, y pidió de los demás órganos del Estado y de la Fiscalía también un compromiso real para el combate frontal a la delincuencia. ok, la coordinación fundamental. Por supuesto. Y Con la Fiscalía General. Así, los nosotros hemos jueces. mostrado la suficiente voluntad, hemos puesto a disposición de recursos también de la Fiscalía a través del Ministerio, para que no se nos caigan los casos y que podamos concluirlos y que sean exitosos. Ok, los homicidios han bajado, ustedes han dicho, han mostrado algunas cifras. En junio del 2019 hubo solamente 192 homicidios, sin embargo el 2018 hubo 304, es una baja considerable. ¿En cuánto está el número de homicidios diarios promedio actualmente? Mira, El mes de julio. en el mes de junio comenzamos con 7, ahorita lo tenemos como en 5 aproximadamente. Ok, te quería preguntar sobre esa cifra. No sé si tengo que ir al corte ya, pero vamos a ir al corte. Pero esa cifra me parece interesante porque me parece muy drástica. Exacto. Y no sé si va a pasar algo diferente. Yo esperaba que fuera un poco más. Toda cosa difícil de hacer toma su tiempo. Por Y aquí es supuesto. muy demasiado rápido. Vamos al corte, ya volvemos. En relación a las cifras, el gobierno anterior señalaba que había bajado a 9 diarios, después de haber estado en 11, 12. Han habido épocas anteriores donde han estado en 24 diarios. Ha ido, digamos, fluctuando las cifras. Ustedes entran y dicen que la bajan a 7 y ahora a 5. Sí. Qué rápido. Mira, a mí me parece, claro, digamos, y te digo, porque eso significaría que a lo mejor tendríamos que pedirte que en un mes más estén en 2. ¿Y es posible que El Salvador esté en 2? No, mira, la verdad que es importante la exigencia de la ciudadanía hacia este nuevo gobierno, pero no olvidemos también de dónde venimos, de cómo encontramos la seguridad pública. Es que de los centros penales salían las órdenes de los homicidios. Entonces ahora no hay comunicación de los centros penales hacia el exterior. Por eso es que era importante también, dentro de la fase 1 del Plan de Control Territorial, era que el gobierno tuviera realmente el control de los centros penales. Imagínate que, bueno, tú ya entraste justamente a las cifras de los homicidios. En junio del año 2018, el gobierno anterior reportó 304 homicidios. Entre ellos van homicidios por violencia social, van homicidios por agresiones ilegítimas, van osamentas que se encuentran, aunque hayan sido meses atrás, pero estás obligado a contabilizarlas de acuerdo ¿El día que aparecen? De acuerdo al protocolo de Bogotá, del cual El Salvador ha sido firmante, ¿verdad? Estás obligado ¿Por qué a registrarlo. ustedes no incluyen esas cifras? Porque en las cifras de ustedes, porque el mes del año pasado, por ejemplo, entre julio del junio del 2018 y junio del 2019 hubo una baja de 304 a 192, pero ustedes no incluyen las osamentas ni los fallecidos en agresiones ilegítimas con arma de fuego. No, lo que ¿Por pasa qué? es que, no. ¿Cómo se pueden comparar dos cifras si una tiene restas? No, lo que pasa es que yo creo que fue por una lámina que se proyectó ayer en la conferencia de prensa que dio el presidente de la República. Lo que nosotros queríamos destacar era los homicidios producto de la violencia social. Ahí hay un pie de página en la que decía no se incluyen osamentas ni agresiones ilegítimas, pero se hizo el comparativo en similar condición del año 2018 a el año 2019. Pero la gráfica del 1 de junio al 16 de julio, te la voy a mostrar aquí, perdón porque ya hice un par de anotaciones aquí abajo, pero imagínate que en junio del año 2018, incluyendo todo el tipo de homicidios ocurridos que estamos nosotros obligados a registrar, como te dije, de acuerdo al protocolo de Bogotá, eran 304 homicidios. Cuando entra en la administración Bukele, tenemos 231 homicidios reportados al cierre del mes anterior. Y al 16 de julio de este año tenemos, a pesar de que no hemos cerrado el día, va a tocar actualizar esta gráfica a las 0 horas de este día, teníamos al mismo día, hace un año, 110 homicidios y nosotros tenemos registrados 95. Es decir, no es que se esté escondiendo la cifra de homicidios, nosotros estamos obligados a publicarlas
y también estamos ya diseñando una página web en la cual los medios de comunicación van a poder consultar en tiempo real lo que está sucediendo en cuanto a la cifra de homicidios a nivel nacional. Lo vamos a tener por departamento, por municipio, y próximamente vamos a presentar esa plataforma para que esté disponible a todos los medios de comunicación y a todos los periodistas. Ok, si yo te preguntara, si tú esperas una baja paulatina de esta cifra. Por supuesto. ¿O tú crees, no sé, realistamente, que pueden haber un momento determinado en que las maras salgan de su escondite, maten a 20 personas en un par de días y te eleven las cifras, como ha pasado muchísimas veces a lo largo de estos 20 años? Mira, lo que pasa es que hoy tenemos el control de los centros penales y lo vamos a seguir teniendo. De ahí nosotros no vamos a, ¿Tú crees que están desarticuladas las maras sí, en este momento? Así es que no tienen comunicación. Recuerda que en los centros penales están los cabecillas de los líderes pandilleriles. Cuando el líder no baja órdenes hacia el territorio, porque hay cero comunicación, entonces las estructuras comienzan a tener esfuerzos dispersos, lo cual nos permite como seguridad pública tener una mayor efectividad en cuanto a la implementación de los planes de combate a la delincuencia. Y es justamente eso, ¿verdad? De alguna manera están desorientados. Por supuesto que habrán días en los que tendremos repunte de homicidios. Imagínate que el día de ayer el día lunes cerramos con un homicidio y que no tuvo causas pandilleriles, sino que fue un feminicidio de una pareja, ¿verdad? Que se da en una vivienda de la cual difícilmente seguridad pública puede tener control sobre ello. Pero imagínate cómo hemos venido experimentando una reducción en los homicidios. Al día de hoy, antes de iniciar la entrevista, teníamos cuatro homicidios. Dos de ellos, uno es una agresión ilegítima y otro es producto de depuración entre pandillas. Es decir, que tenemos nada más 2 homicidios producto de la violencia social. Ese es el camino que tenemos que seguir tomando. A pesar de que son 4 homicidios, es una cantidad importante, pero si tú, como bien lo dijo el presidente de la República, evalúas de dónde venimos, tú muy bien acabas de dar la cifra de los homicidios de la administración anterior. Es decir, el gobierno del presidente Nayib Bukele está comprometido con garantizar la paz y la tranquilidad de todos los salvadoreños, y los esfuerzos que hagamos como gobierno van a ir encaminados a eso. Ya en la parte de justicia, porque tú eres ministro de Justicia y Seguridad, son dos ramas que son diferentes pero tienen un mismo tronco finalmente en nuestra legislación. ¿Estás pensando en solicitar reformas legales? Mira, de hecho hay una cantidad de reformas legales en estudio en la Asamblea Legislativa. ¿Tiene el gobierno en perspectiva alguna que le interese? Y te pregunto esto por la propuesta del diputado Gallego, que quiere establecer un estado de guerra contra el crimen en el país. Mira, eso es una iniciativa ¿Qué piensas de esa iniciativa? Mira, es una iniciativa propia del diputado Gallegos. Recordemos que él históricamente ha tenido ciertas posiciones en cuanto al tema de las pandillas. Incluso creo que también ha liderado de alguna forma la pena de muerte. Creo que incluso hasta han sido promesas de campaña de parte de él. Nosotros, como Seguridad Pública, estamos trabajando de la mano con la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa. Vamos a pedir reformas no orientadas en los temas que se están ahorita, o que tú me acabas de decir. O sea, se descarta... Sí, por parte del Ministerio, sí. La propuesta del diputado Gallego se descarta. No obstante, la Asamblea Legislativa podrá él hacer sus cabildeos internos, podrá a lo mejor conseguir los votos y seguramente nos van a pedir opinión, y en su momento evaluaremos la propuesta y vamos a dar una opinión jurídica en torno a eso. Pero vamos a pedir reformas a centros penitenciarios con los estados de emergencia. Estamos también ahorita en estudio también una ley de atención a víctimas, en la cual nos está pidiendo la Asamblea Legislativa también opinión, porque son atención a víctimas producto de la migración forzada y también producto de la delincuencia que se da en los municipios, por ejemplo, de aquellas familias que se ven en la obligación de dejar sus casas porque están siendo asediadas por las pandillas. Tenemos nosotros una unidad de atención a víctimas y también tenemos que generar una legislación en cuanto a ello, y pues también, por supuesto, esa ley también tendrá que venir acompañada de recursos. Ya se tiene alguna cantidad de recursos destinados para este tipo de atención, pero también tendrán que venir algunos, también vía Asamblea Legislativa, algunos refuerzos al presupuesto el próximo año a partir de la implementación de todo este tipo de leyes.
posibilidad de decretar un estado de excepción focalizado, cosas así. No tenemos ¿Ustedes creen que con la legislación actual se puede actuar? Sí, de hecho, hay pequeñas reformas que hacerse. Sí, y también el plan control territorial está dando sus resultados. Acuérdense que aquí solo hemos venido y hemos hablado de la fase 1, pero también la fase 2 también está dando resultados importantes en cuanto a la reconstrucción del tejido social. Tú has podido ver también a los diferentes ministros de otras carteras de Estado teniendo presencia en el territorio. Tú puedes ver también a la ministra de Desarrollo Local, que todos los días anda en el territorio, justamente viendo cuáles son las necesidades de algunos municipios, justamente para ir en la reconstrucción del tejido social. Vendrán muchas actividades también. Bueno, que se acaba de firmar un convenio con la Liga Española para los 262 municipios del país, que te va a venir también a dar una prevención, porque ahora la prevención de la violencia, déjame decirte, Nacho, que el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública antes contaba con un viceministro de prevención, pero ahora ya esa figura no va a hacerse uso de ella dentro del ministerio, sino que ahora la prevención social va a ser realizada por las otras carteras de Estado. Ok. Quiero dedicar unos minutos a la parte, esta orden que dio el presidente de que en los centros penales no saliera nadie, que estuvieran sin acceso a visitas, ni salía a los patios, sin mantenerse dentro de la celda. Tengo entendido que ya Cárcel de Mujeres salió de esa orden, por una orden judicial, pero el resto de los 27 penales se mantienen en esa situación. Así es. Ya, pregunto porque se están haciendo excepciones, me imagino. Tú hablaste con los jueces y los jueces te dijeron, bueno, hay que sacar a los reos de determinadas circunstancias a cumplir trámites legales, eso se está haciendo. Sí, por supuesto. Ok, el viernes pasado yo tuve diputado de la Comisión de Salud de la Asamblea Legislativa, aquí en el programa, y estaban muy preocupados por los brotes de sarampión que existen en las cárceles del país, y ellos decían que El Salvador ha hecho un gran esfuerzo para ir erradicando o disminuyendo el sarampión, pero que el sarampión es una enfermedad tremendamente complicada que obliga, en el caso de los reos, a que la enfermera llegue a donde el reo y vea que toma el medicamento todos los días, porque si no lo toma se vuelve la enfermedad con una fuerza mucho mayor. Claro. ¿Se está atendiendo ese tipo de cosas? Por supuesto, es decir, los privados de libertad, de hecho hay clínicas dentro de los centros penales que están justamente trabajando de manera diaria. Si un reo se enferma o muestra algunas características de algún síntoma, de alguna enfermedad importante, por supuesto que se le da tratamiento, tienen su alimentación de manera diaria, a pesar de que son gastos muy fuertes para el Estado. Nosotros queremos, y esto lo hemos hablado con el director de centros penales, con el viceministro, de lograr hacer autosostenibles los centros penitenciarios. Mariona es un ejemplo de ello. El próximo año Mariona será el primer centro penitenciario que será autosostenible, es decir, ahí los reos van a poder incluso a prepararse su propia comida los 3 tiempos. Imagínate que para el Estado representa 46 millones de dólares la alimentación de los privados de libertad, y año con año la población en las cárceles va creciendo producto de la violencia social que tiene el país. Es decir, los privados de libertad reciben su tratamiento médico en tiempo, reciben su alimentación en tiempo, incluso las mismas requisas nos han permitido hasta generar un orden y un aseo dentro de las celdas. Vamos a mejorar incluso los ambientes también para dar un ambiente de amplitud, un ambiente diferente. Vamos a comenzar, incluso ellos mismos van a pintar sus propias celdas, ¿verdad? Y se les va a prohibir que tengan distintivos en las paredes, producto de las mismas pandillas. Vamos también a hacer proyectos nuevos también con Yo Cambio. Vamos a impulsar el proyecto Yo Cambio, que es un proyecto que hay que darle un enfoque más protagónico, un enfoque más de reinserción. Solamente se utilizaba como una figura política. Por ejemplo, imagínate que tenemos las granjas también penitenciarias. Las granjas pueden ser autosostenibles. Ahí podemos perfectamente, después de que hayamos salido de la fase de la declaratoria de emergencia de los centros penales, nosotros perfectamente podemos dedicar actividad de agricultura para que los penales de alguna forma sean autosostenibles y también... Y bajar de costo al Estado. Así es. Ok. Vamos al corte. Ya volvemos. Vamos con Francisco Bonilla para saber qué dicen los amigos televidentes. Buenas noches, Francisco. Un placer saludarles, muy buenas noches. Estamos todavía recibiendo algunos mensajes a través de nuestra cuenta de Twitter. Vamos a ver a continuación lo que nos mandan nuestros amigos televidentes y nos ayuda
el señor realizador. Dice, a ver, comenzamos acá con Guillermo Fuentes. Dice Guillermo, vivo en Ayutuxtepeque y he visto la presencia policial, militar, eso es excelente. Ahora ya no se ven los postes en la calle y no se ven los movimientos de las pandillas en la zona. Les pido que sea así siempre. Felicidades, dice el señor Guillermo Fuentes. Emilio Monterrey dice, además de esos negocios turbios de llamadas desde el interior de los penales, no debemos olvidar que la seguridad es un gran negocio. Deben analizar a quienes ha beneficiado ese negocio de la seguridad. Ahí hay tela que cortar. Felicidades al ministro y sigan adelante. Milton Alexander Alas dice, buenas noches. Don Nacho, le cuento que en el mero centro de Soyapango entra un niñito a una barbería frente a un policía sin que él se dé cuenta y le pregunta si ya tiene listo el asunto. Y el dueño le da un billete doblado sin que nadie se dé cuenta. Dice Juan Rivas, pregunta, ¿qué hay con las desapariciones? ¿Incluirán este fenómeno en las gestiones actuales? Pregunta. Rodolfo Morales dice, con el detalle que el panelista dice, solo salen de prisión los borrachos delincuentes, pero por lo que entendí, los pandilleros, esos no salen. ¿A dónde puedo pedir información para verificar ese dato? Le pregunta el señor ministro. Sergio Mayen dice, de los 4,000 y tantos capturados en este plan, ¿cuántos han pasado a la siguiente etapa? L. Ramos dice, señor ministro, en el caso emblemático del secuestro del bus de la ruta 202, usted felicitó la captura de 3 delincuentes, el señor presidente ordenó el envío a Zacatraz, pero la fiscalía desmiente que ellos estén involucrados. ¿A quién le creemos y a dónde están los responsables?, le pregunta. Néstor Flores dice, una pregunta, ministro. Desde que se unieron ambas pandillas en los penales, no se ha tenido rencillas, pleitos entre ellos, ya que la 18 y MS son rivales a muerte. Pero si el plan control territorial funciona, la percepción es que ellos van a unirse. Ánimo y siga adelante, El Salvador vale la pena, plantea. Y finalmente Guillermo Brand dice, el hecho que aún no se decomisen celulares y huilas confirman que aún hay comunicación. Quizá lo correcto sería decir que los lazos de comunicación se van reduciendo, rompiendo, si es ese el caso, dice el señor Guillermo Brand. Vamos al estudio para las respuestas. Bueno, en Ayutuxtepeque, bueno, ahí ya efectivamente están viendo la presencia, es uno de los municipios que se tienen contemplado en la fase 1 del Plan Control Territorial. Efectivamente la seguridad en gobiernos anteriores ha sido un verdadero negocio, no han tenido la verdadera voluntad política para atacar de raíz el problema de la delincuencia. Nosotros lo estamos haciendo en los territorios y en los centros penales. Con el caso de la barbería del niño, esa es una modalidad que también están ocupando los pandilleros. Recordemos que las penas para los menores son muchísimo menos y sobre todo también dependiendo de la edad del menor, así son las penas. Nosotros ya estamos en eso y estamos haciendo también trabajo de inteligencia policial en torno al tema. Con las desapariciones, ayer en conferencia de prensa se decía, lo decía el director de la Policía Nacional Civil, que del 100% de las desapariciones que se reportan, casi siempre el 90% concluyen en que las personas nuevamente retornan a sus hogares y solo un 10% es el que se tienen alguna serie de problemas que estamos ya con la Fiscalía. De hecho, hoy la Fiscalía hizo el lanzamiento de esta unidad. No sé si ustedes a través de los medios de comunicación lo pudieron seguir, donde el fiscal nos ha pedido apoyo de inteligencia policial, porque este es un trabajo netamente de pura inteligencia, dar con los desaparecidos. Y también tenemos que entablar también convenios con Cancillería, porque también muchas veces son gente que a veces se va hacia otros países y en el camino corren cualquier tipo de suerte. Eso es en cuanto al tema de los desaparecidos y por supuesto que los llevamos contabilizados y yo entiendo que por ahí anda ya una reforma de ley en la Asamblea Legislativa en cuanto al tema de los desaparecidos. Luego hablaban de lo de la ruta de bus del Congo. Ahí los testigos... ¿Qué pasó ahí? Y yo agregaría el caso de la patrulla también, sí, de porque hecho, también no fueron remitidos como parte, digamos, de ataque, los atacantes de la patrulla. Mira, de hecho, los 3 que fueron capturados, producto, de hecho se dijo de que eran personas que estaban en vías de investigación. Tenemos informe de inteligencia que son ellos que lo tenemos que comprobar. En el de la quema de la patrulla, ya. Aquí en el primero no, el primero se dijo son. El primero, el problema es que los testigos al final se nos hicieron para atrás. Al principio sí habían dicho, no las mujeres que habían sido lastimosamente violadas, sino que una de las personas que iba ahí
primero dice sí, son ellos, pero luego quizás por temor se nos retracta y se nos cae el caso justamente por eso. Ahí le pedimos también colaboración a la ciudadanía. Y con lo de la patrulla, efectivamente se detuvieron en vía de investigación, se están haciendo las investigaciones y será por supuesto uno de los delitos más a los que se les sumará a estas 3 personas que fueron capturadas, pero recordemos que también fueron capturadas por homicidios y por extorsiones. Es decir, que ahí tenemos garantizada una condena al 100%. Ok. Verificar los datos de los que entran y salen y los que terminan siendo penales, enjuiciados. eso es una tarea, digamos, que hay que hacer. Y eso está en las estadísticas de centros penales. Ahí puede alguien llegar a pedir, digamos, algún porcentaje de las personas que salen. Esto de la unión de los pandilleros que ahora no están en cárceles separadas, yo que están en la misma cárcel, no ha habido violencia, no se han matado entre ellos, pero esto puede significar la unión de pandillas en que ellos se unen. Mira, nosotros vamos a realizar como centros penales todas las acciones importantes para que eso no se dé. Recordemos que ahorita ellos están combinados, es decir, una celda es de la pandilla contraria a la otra. Como no están saliendo también hacia el exterior, están en encierro, no hemos tenido, digamos, ahorita ningún percance. En su momento vamos a tomar todas las condiciones para que efectivamente no se den ni el tipo de negociaciones que se unan, ni tampoco que dentro de los centros penales exista algún tipo de violencia. Ok, te quería preguntar por último, ya pregunta mía, ¿qué estás sintiendo tú como ministro de Justicia y Seguridad en relación a la reacción de la población y de los partidos políticos? Mira, importante destacar, ustedes son, digamos, el vehículo para darnos cuenta de cómo la población está tomando el plan control territorial. Tiene mucha esperanza la gente, ha sentido el cambio. Incluso cuando tú andas en la calle la gente te felicita por el buen rumbo que llevas, por las buenas decisiones que se están tomando. Me envían a través de mi persona felicitaciones al presidente de la República, porque también él está ejerciendo un liderazgo importantísimo. Esta vez sí tenemos presidente. La administración anterior, el presidente pasaba escondido y solamente pasaba para los festivales de el buen vivir. Ahora hay un presidente que está liderando el gabinete de seguridad. Ustedes lo han visto a través de las convocatorias de prensa que se han hecho cuando se reúne el gabinete de seguridad. Él toma la batuta y él da las orientaciones de cómo debe de trabajarse en el territorio, de cómo, y también él va dando también las pautas para las diferentes fases que se van a implementar en el plan control territorial. Los partidos Arena, PCN, PDC, Gana han apoyado, no solamente, digamos, aprobando los préstamos y anunciando que van a aprobar también el próximo, sino que también han manifestado aprobación a lo que ha sido, digamos, tu plan. Así es. Pero hay por ahí un pequeño grupo de gente de derechos humanos señalando que está muy equivocado el gobierno, que con represión no va a sacar nada. No, mira, lo que pasa es que ahorita tenemos apenas 46 días. Teníamos que tomar medidas fuertes porque lo que teníamos era, o lo que tenemos más bien, es un problema heredado de años de una desatención de la seguridad pública, y producto de ese desentendimiento de los gobiernos anteriores, ahora tenemos un problema que no estamos ante simples jóvenes inadaptados a la sociedad, sino que estamos enfrentándonos a verdaderas estructuras criminales sofisticadas con armamento, y teníamos que tomar medidas fuertes. Si no, íbamos a pasar 5 años más en lo mismo, teniendo los mismos resultados. Teníamos que hacer las cosas diferentes. No se está violentando ningún derecho humano privado de libertad. Van a sus audiencias, llegan sus abogados, tienen su alimentación, tienen su salud. Lo que tenemos nada más es un control como gobierno. Suspendía las visitas y suspendía la salida a los patios. Sí, así es. Suspendidas las visitas y suspendidas las famosas llamadas que tenían a través de las cabinas telefónicas. Indefinidamente. Indefinidamente. Muchísimas gracias, ministro, por estar esta noche en el programa. Gracias a ti, Nacho. Me siento muy cómodo viniendo aquí y esperamos por venir más seguido. Pues tema importantísimo, y vamos a tener que pedirle muchas veces más al ministro que venga para poder ir conociendo esto. Yo creo que lo más importante es que la población se conozca muy bien, digamos, esté incorporada, digamos, a lo que está pasando, al conocimiento de lo que está pasando en el país. Nos vemos mañana a las 8 de la noche en un nuevo programa Mater. Mañana vamos a hablar sobre el problema migratorio que está produciendo en Estados Unidos, y tendremos a diputados de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea Legislativa. Los espero mañana. Que pasen muy buenas noches.